Hola Yamile, oye, con respecto a la pregunta que me haces sobre la sustentabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, es algo que me parece muy importante considerar porque normalmente hablamos de responsabilidad social empresarial, pero yo creo que el término adecuado podría ser responsabilidad social organizacional. Todas las organizaciones y obviamente todos los individuos que participan dentro de las organizaciones tienen una responsabilidad que cumplir. Ahora, no sé si recuerdes cuando platicábamos sobre el tema desde la perspectiva del Centro Mexicano para la Filantropía, hablábamos de 4 elementos, que era la responsabilidad que se vive éticamente dentro de los negocios, la responsabilidad con el personal, la calidad de vida dentro de la empresa, la responsabilidad, obviamente, medioambiental y la vinculación con los grupos de interés. Ahora, para cada organización es diferente el enfoque que le pueda dar a su estrategia tratando de hacerla socialmente responsable. Y a lo que me refiero con esto es que si eres una organización industrial, normalmente tienes una responsabilidad ambiental mucho más grande que la que puede tener una organización de servicio. Y es ahí donde tenemos que identificar nuestro impacto verdadero para poder saber en dónde aplicar nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en una empresa de servicios normalmente algo que se considera muy relevante es el uso y el consumo del papel, o en empresas de servicios que ocupan edificios muy grandes, el consumo de energía eléctrica y cómo se tiene prendidas ciertas áreas para esto, o el consumo de agua y papel inclusive dentro del baño. Ahora, algo que es muy importante es que tú tienes un vínculo mucho mayor con personas. Entonces, tu responsabilidad como organización ya no solamente abarca lo que tú haces dentro de tu empresa, sino lo que todas las personas con las que estás relacionadas realizan en términos individuales, por decirlo de alguna manera, en su casa. Entonces, por ejemplo, algo muy importante para Jess sería cómo educas a los niños al uso sustentable de los recursos en su casa, o que lo lleven en el futuro cuando crezcan a sus empresas. Entonces, tu responsabilidad inclusive no va a ser en cuánto puedes ahorrar de energía eléctrica en este mes, que se puede ver muy fácilmente a través de tu recibo del pago a la Comisión Federal de Electricidad, pero en el futuro los ahorros potenciales que generas por la conciencia que creas en los niños que los atienden, los niños que atienden. Entonces, creo que eso es lo más importante en el caso de todo. Sí. Así que no implementar certificados medioambientales como ISO 14000 o Industria Limpia, porque no aplica para ustedes, no tienen ese tipo no tienen esas características de empresa. Sin embargo, no se exime su responsabilidad hasta cierto nivel porque sea importante. Sí, Guillermo. Listo. Gracias. Hola, ¿estás ahí? Sí, Guillermo, Hola. Sí. Guillermo, tomando en cuenta, por ejemplo, es decir, tu experiencia en el Centro Mexicano para la Filantropía en México y ahora que te encuentras en Japón, tú podrías, por ejemplo, explicarme si has notado una influencia en la cultura del ahorro energético o en la, por ejemplo, reciclaje de los desechos. Si, por ejemplo, en la tecnología o todo lo que está alrededor, si esto influye en que las personas también tomen decisiones de hacerlo en lo personal. Te cuento un poco que a mí, por ejemplo, a veces me sorprende mucho en aparatos, por ejemplo, coches como la Toyota, de marca Toyota, o celulares, que ellos mismos te avisan que ya los tienes que desenchufar porque ya está cargada la batería, o que si no apagaste la luz del coche no lo puedes cerrar, ¿no? Eh, Digo, yo te pregunto ahora que tú también estás allá en Japón, si hay alguna influencia eh, que digamos que esto sí está afectando o no la decisión personal de responsabilidad, ¿no?
Sí, fíjate, es muy interesante lo que mencionas, porque creo que en Japón no se tiene una conciencia muy clara del por qué se hacen las cosas o cómo influyen tanto en el respeto del medio ambiente. Ahora, algo que es muy relevante para mí, o más bien que es muy evidente para mí en Japón, es que naturalmente la gente aprecia mucho la naturaleza. Las estaciones son muy marcadas en Japón. Entonces, por ejemplo, a la llegada de la primavera se le llama Hanami al ir a ver florecer los árboles de cerezo. Entonces, es un atractivo para todos los japoneses que se aprecia muchísimo. Paralelamente en México, lo he platicado con algunos compañeros, es la época en las que las jacarandas sacan esas flores moradas, hermosas, pero creo que en México no tenemos la cultura, como que lo vemos muy normal y no tenemos la cultura de entendernos a ver esto. Entonces decíamos, bueno, es que esto de la cultura del Hanabi podríamos polarizarlo en México a ver florecer las jacarandas, las flores hermosas, los árboles son muy grandes, puedes hacer un picnic debajo de ellos, pero como que no lo apreciamos tanto por verlo como tan natural y gratuito como que lo tenemos. En cambio, lo que he visto en Japón es que esto se aprecia mucho. Ahora, con respecto al cuidado del medio ambiente, lo que tienen los japoneses es una conciencia del respeto por las normas. Entonces, la separación de basura, los días en los que se debe de tirar, los lugares en los que se debe de tirar, normalmente están muy claramente establecidos y es fácil para el japonés cumplirlo. Sin embargo, hacia el otro lado, es una comunidad que desperdicia muchos recursos, por ejemplo, la comida. Les gusta la comida perfecta. Entonces, si en una empresa que recibe comida, la comida está dañada por alguna razón o alguna fruta no cumple con ciertos estándares de color, aunque sea muy buena, la desechan y la tiran a la basura porque sus estándares de calidad son muy altos. En la misma industria de los alimentos, son famosos los japoneses por los empaques. Los empaques son imposibles de abrir si no los abres de acuerdo a como te lo marcan las instrucciones. O sea, están perfectamente diseñados para no abrirse de otra manera que como debe de ser. Obviamente, tienen una envoltura para mantener la humedad, tienen un paquetito interno para ciertas cosas, una galleta está envuelta individualmente, el paquete de 5 está envuelto, ese paquete está dentro de un rack de 10 paquetitos de 5 galletas y eso está dentro de una caja y dentro de una bolsa y dentro de no sé qué. Entonces los paquetes son impresionantes, entonces es mucho lo que se desperdicia en ese sentido. Entonces, si te fijas, son dos puntos de vista. Y respondiendo a tu pregunta, sí, la tecnología ayuda, y las normas ayudan, pero todo debe de partir, yo creo, de una conciencia colectiva que me parece, desde mi punto de vista, no está completamente desarrollada en Japón. Ese sería mi enfoque. Y ahora, obviamente, en el tema de los edificios, el uso de la energía, de la luz, etcétera, sí, en la mayoría de los lugares todo esto está automatizado o tiene interruptores que apagan la luz cuando sienten sensores de movimiento, cuando hay una persona en cierto lugar, etcétera. Entonces, eso definitivamente ayuda mucho al cuidado del medio ambiente. Entonces, yo resaltaría dos cosas. Uno, se tiene un aprecio muy grande por la naturaleza, igual también por la dificultad de espacios verdes en Japón, o sea, es demasiada la población y demasiado lo que hay de explorar, entonces aprecia mucho el tema de la naturaleza, pero no se tiene una conciencia clara de tu impacto ecológico. ¿Por qué? Porque no es como en la Ciudad de México, que a pesar de los automóviles que contaminan de la misma manera que la Ciudad de México, no es un valle donde se estanque la contaminación, o sea, como estamos prácticamente en la orilla del mar, la contaminación se va con el viento inmediatamente. Entonces, estas son las dos aristas que yo veo en Japón. La conciencia de por qué haces las cosas colectivamente, pero que existe un respeto por las normas y mientras haya gente que reglamenta adecuadamente, se benefician todos a fin de cuentas. Una última, una última pregunta, Guillermo. Yo muchas veces en la oficina digo, tú conoces México, sabes también la mentalidad a la que muchas veces nos enfrentamos, este esfuerzo en un proceso educativo
sobre todo cuando hablamos tal vez de hábitos o de hacer algo nuevo, ¿no? Y yo muchas veces en la oficina me pregunto cómo hacer que los míos, porque ser una asociación civil, que eres responsable socialmente con los de afuera, no garantiza que lo seas hacia adentro, ¿no? ¿Qué podrías tú sugerirme, por ejemplo, respecto a lo que es la separación de la basura en la oficina o el ahorro de energía? Yo lo que te sugeriría, y normalmente es el itinerario que seguimos para plantear el tema de responsabilidad social empresarial, es justo como tú mencionaste, es la educación. Entonces, la responsabilidad social empresarial o de una organización tiene que ser, por definición, la suma de la responsabilidad individual de cada una de las personas que trabajan o que participan en ella. Es decir, tú eres irresponsable, tú eres tan responsable como el más irresponsable de tus colaboradores. Entonces, la herramienta que utilizamos normalmente para poder difundir o tratar de incidir en ciertos comportamientos colectivos es lo que le llamamos el código de conducta, o en algunas empresas se le llaman el código de ética. Entonces, la forma es muy importante. Este código de conducta, código de ética, debe de ser la suma de valores y de propósitos que una empresa está dispuesta a cumplir, pero no solamente como imposición, sino acordados entre los que trabajamos ahí. Entonces, todo empieza desde cómo los involucras. O sea, todos estamos en este barco y a qué nos queremos comprometer. Entonces, en conjunto, acuerdas ciertos compromisos a los que todos están dispuestos a cumplir. ¿Frente a quién? Frente a tus clientes, frente a tus proveedores, frente a tus estudiantes, frente a la comunidad en general. Entonces, ahí estoy hablando de dos elementos. Uno, que identifiques con quién te relacionas y qué compromisos quieres asumir con las personas con las que te relacionas. Y dos, qué valores son los que quieres difundir desde la organización hacia esas personas con las que te relacionas. La responsabilidad social empresarial no es algo abstracto, sino que es algo que vives con las personas con las que te relacionas. Entonces son las personas que trabajan dentro de la organización con las personas que se relacionan dentro y fuera. ¿Qué compromisos estamos dispuestos a asumir? Y ayudarle a la gente a entender hasta dónde van estos compromisos. Entonces, ese sería el itinerario que yo seguiría y te sugeriría dentro de ese EDIMAR para poder tener conciencia de la responsabilidad que tienes con todos tus grupos de interés, incluyendo la gente que colabora dentro de EDIMAR. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. Te agradezco estos minutos y la posible conexión desde Japón. Pues muchísimas gracias por participar de esta entrevista. Estoy encantado. Gracias a ti. Hasta luego. Vale.